Ok, ya estamos grabando para que puedas ver el video si quieres repasar. Ok, si ves mi pantalla, ¿no? Sí, Ok, entonces como te decía hace poco, hoy vamos a hacer parte de esa recapitulación de los conocimientos previos y es como una especie de test, ¿sí? Una especie de examen, aunque no lo veas como un examen, pero es una parte introductoria para ver cómo has recibido la información y más que memorizar es si hay una comprensión e interpretación de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces, nada de nervios, es un diálogo, nada más estoy yo contigo, así que no ujú, tienes por qué estar nerviosa ni nada. Además, estamos mm, es para aprender. Y también nos sirve como ejercicio para oratoria, ¿sí? Eso te va a servir muchísimo. Ok, entonces vamos a conversar sobre la introducción de la psicología, parte 2. Ok, habíamos dicho en la clase pasada que la psicología es como una rama, ¿te acuerdas? Es como una planta, ¿sí? Una gran planta, y que esa planta está muy relacionada con las ciencias humanas, porque la psicología, al igual que la sociología, la historia, la filosofía, pertenece al paradigma o al campo del conocimiento de las ciencias humanas. A diferencia de las ciencias exactas, ¿sabes cuáles son las ciencias exactas? ¿Recuerdas? Las, no. las ciencias exactas o puras. No hay problema. Si no se recuerda, lo importante es ser honestos. ¿Ok? Ujú. Eh, déjame ver. Que quiero saber si desde acá puedo saber si entran otras personas. Porque no, el anfitrión ahora es mi computadora. Ok, dame un segundo. A ver si me ha escrito alguien que quiere entrar. No, hasta ahora solo estoy yo. Tú y yo. Ok, entonces habíamos dicho que hay dos grandes vertientes, las ciencias exactas y las ciencias sociales o humanas, ¿sí? No se te olvide eso. Las ciencias puras son aquellas que se rigen bajo el paradigma positivista. ¿Recuerdas eso? Cuando hablamos de Augusto Comte, que hablaba de que el conocimiento para ser valioso, para ser verdadero, tiene que ser real, tiene que ser exacto. Y una condición para que sea exacto es que tiene que ser cuantificable, tiene que ser medible, observable. ¿Sí? ¿Y qué Ujú. ocurre? Que ahí es donde nacen ciencias como la matemática, la estadística, la biología, la química, porque ese tipo de ciencias manejan otros elementos, es decir, en las matemáticas 1 más 1 es 2, ¿sí? Ujú. En física, todos los cuerpos, según Newton y todos los postulados de Newton, que hablan sobre la materia y cómo se traslada la materia, cómo se concentra a través de los cuerpos, habla sobre el magnetismo, habla sobre la gravedad, ¿no? Como principio físico, y todo radica en que todo cuerpo se atrae hacia el centro, ¿sí? La misma gravedad lo atrae hacia el centro. Por eso es que nosotros no estamos orbitando en el espacio ni estamos orbitando en la atmósfera, ¿sí? Esas son leyes Sí. y principios universales, ¿sí? Entonces hay otras leyes como el principio de la luz, el principio de la electricidad, la velocidad, todo eso. Yo no soy experto en física ni en matemática, pero bueno, son principios básicos. Ujú. ¿De acuerdo? Y lo interesante de eso es que como son principios y reglas universales, son demostrables. ¿Por qué? Porque se someten a la observación, al cálculo, a la medición. Pero ¿qué ocurre con la psicología? ¿Qué ocurre con las ciencias humanas? Que yo no puedo medir a Paola, yo no te puedo medir a ti, puedo decir, bueno, Paola está 90% deprimida hoy. Yo no puedo calcular eso, yo no te puedo meter en una máquina y decir, bueno, lo que pasa es que Paola tiene está en 90% enamorada.
yo no puedo medir eso, ¿sí? Porque nosotros no somos una fórmula matemática. Nosotros no podemos medir a el comportamiento humano, no podemos medir las emociones, no podemos medir la conducta de esa forma. Sí se puede medir, pero de otra forma. ¿A través de qué? De la observación, a través de la terapia, a través de la estadística, a través de la encuesta, a través de la entrevista, ¿sí? Es decir, sí utiliza las matemáticas, sí las utiliza, pero no como un principio universal y exacto, porque nosotros somos seres sociales y nos manejamos bajo otra lógica. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Esa división entre las ciencias puras y las ciencias exactas, ¿está claro? Perdón, las Sí. ciencias puras y las ciencias sociales o humanas. Ok, entonces en las ciencias humanas está la sociología, la historia, la psicología, ¿sí? Que estudia el comportamiento, la actitud, la esencia de los seres humanos, ¿sí? Del individuo en un contexto determinado. Ok, entonces tenemos algunas áreas de especialización de la psicología. ¿Recuerdas la psicología clínica de qué trataba? ¿Tienes alguna idea? ¿O de la que Se encar- recuerdas? Te escucho. Creo que se encargaba de la investigación, de algunos factores, evaluación o diagnóstico o un tratamiento. Ok, entonces para no complicarnos, simplemente la psicología clínica es todo lo que tú mencionaste referidos muy específicamente a la salud ocupacional, a la salud Ujú, como estilo de vida, como bienestar, ¿sí? Entonces, un trabajador o una persona que no se siente bien porque está deprimido, porque tiene alguna ansiedad, porque tiene problemas de concentración, ¿sí? O tiene alguna patología psicológica, ¿sí? Algún vicio, alguna dependencia, entonces que atente, que todas esas cosas atenten a su salud, se va a encargar la parte clínica, ¿sí? ujú. Ahora, la psicología educativa, ¿a qué hace referencia? ¿Qué recuerdas? Eh, la psicología educativa, estudiaba los procesos de cambio surgidos en la persona, como por ejemplo fruto de su relación con instituciones educativas. Excelente, Eh, muy buen aporte. ¿No? ¿Quieres agregar algo más o hasta ahí? no, hasta ahí nomás. Ok, no, excelente, excelente. Todo lo que es el acto, toda la actividad inherente al sector educativo, tanto dentro como Ujú, afuera, se encarga la psicología educativa en cuanto a la atención, mejoramiento, asesoría, metodologías para profundizar la forma en que se realiza el ujú. acto educativo, ¿sí? La parte actitudinal, el comportamiento, todo lo que tenga que ver con lo educativo, tanto afuera como adentro, está enfocado en la psicología educativa. La psicología organizacional, ¿recuerdas algo? Mm, mm, no, no me acuerdo mucho Ok, de entonces, la psicología organizacional. ok, la psicología organizacional es toda aquella psicología que abarca la labor dentro de una compañía, dentro de una organización, dentro de un equipo, dentro de un grupo, ¿sí? Está muy Ujú, relacionado con el sector empresarial, con el sector laboral, ¿sí? Ellos se encargan ujú, entonces de que toda organización, toda empresa, toda sociedad esté en pleno funcionamiento. Se encarga entonces de recibir eh, todo el valor productivo de las personas, sus inquietudes, sus sugerencias, ver que cada trabajador esté cómodo con su trabajo y si está presentando problemas, que buscar la forma de solucionarlo para que no afecte al colectivo, para que no afecte a la empresa o la organización. ¿De acuerdo? ujú. Y también Sí. está la psicología social, que acá no está referida, pero habla evidentemente al estudio y al comportamiento humano.
Ok, entonces dentro de esos objetivos que tenemos como áreas de especialización de la psicología, es que independientemente de la función o el rol que tenga, su función es desempeñarse desde el campo psicológico, ¿sí? Que es Ujú, el aspecto conductual, psíquico de cada uno de los individuos, ¿sí? La parte ujú, emocional, actitudinal y cognitiva. Conocer los roles que desempeña este profesional dentro de dicho campo. Entonces, cada psicólogo tiene que desempeñarse en cada una de sus áreas. Áreas ujú, de especialización. Entonces tenemos también otra división. Si acá tenemos una división por especialización, aquí tenemos una eh, especialización basada tanto en la teoría como en la práctica. Entonces encontramos la psicología básica, cuya función es investigar y producir conocimiento de temas abordados por esta ciencia, y la psicología práctica, que es la función de intervenir ante los problemas proporcionando o proponiendo soluciones en diversos contextos. Entonces, un psicólogo, en teoría, en esencia, su función, tanto laboral a nivel general y específica, ¿sí? Su función intelectual es ser un investigador, ser un observador nato. Por eso el psicólogo debe ser un gran observador. Y a través de esa observación generar una teoría o comprender una teoría que permita indudablemente luego llevar ese conocimiento a la práctica. Es decir, no es solamente leer, no es solamente investigar, sino también accionar, ¿sí? No es ujú, solamente interpretar, sino también modificar, cambiar, transformar eso que estamos observando, eso que está afectando al paciente, ¿de acuerdo? ujú. Áreas de Sí. especialización de la psicología aplicada, ¿sí? Entonces, la labor de ese psicólogo dentro de la psicología clínica, como vemos en el dibujito, ¿sí? Ujú, Aunque esto parece más un psiquiatra que un psicólogo, ujú, porque el psiquiatra es el que medica y digamos que utiliza este tipo de representación, ¿no? No necesariamente tiene que ser así como está ahí el personaje, ¿sí? ujú. Entonces, lo Sí. primero que él hace, o todo psicólogo, es la observación y el diagnóstico. Una vez que ya ha observado, él puede tener un diagnóstico. Es igual como cuando vas al médico y dices, mira, me duele la pierna. Tú echas tu relato, echas tu cuento, por decirlo de una forma, y el doctor ya te está observando, te está diagnosticando. Y a partir de ahí te va a recetar un producto, un medicamento. Igual lo ocurre con el psicólogo. Ahí te escucha atentamente, ¿sí? Él escucha el tono de tu voz, tu, tus rasgos faciales, tu imagen corporal, que tiene mucho que ver con lo que vimos hoy en psicología, en oratoria, y a través de esos criterios establecer más o menos una etiqueta, un cuadro, una imagen de lo que te está ocurriendo. Bueno, esta persona está triste, esta persona está tiene un cuadro depresivo, esta persona es neurótica, esta persona está extasiada sobre algo, ¿sí? Esta persona se inmuta o está inmutable ante los sentimientos, ante las ideas, y entonces empiezas a hacer preguntas a esa persona, ¿sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas tú de la vida? O dependiendo de lo que él o ella te esté contando, tú más o menos ya vas encontrando, detectando qué ocurre con esa persona para luego tomar las medidas o las soluciones respectivas. ¿Ok? Dentro de la psicología clínica se pueden encontrar diversos contextos donde se desempeña un psicólogo clínico: centros de terapia, instituciones de salud mental, hospitales privados o públicos, centros de educación especial, centros de atención y rehabilitación especializados y consultorios privados. Eso sería entonces el área donde se desenvuelve el psicólogo clínico de alguna forma. Mientras que el psicólogo educativo cumple con las siguientes funciones: optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ya lo conversamos, busca prevenir problemas en el entorno educativo, habilidades sociales, déjame ver si hay otra persona, okay. Intervención en la mejora del acto educativo, orientación vocacional, escuela para padres, ¿sí? Entonces el psicólogo educativo está para promover estrategias que ayuden al correcto funcionamiento educativo en una institución. Los contextos donde se desempeña un psicopedagogo
o un psicólogo educativo son los centros educativos públicos y privados en los diversos niveles, educación inicial, primaria, secundaria e inclusive en la universidad. El psicólogo organizacional cumple con las siguientes funciones: interviene en el proceso de selección, motivación y capacitación de personal, es decir, que se encarga de que el personal esté siempre motivado, actualizado, esté en pleno funcionamiento, porque un trabajador que no esté motivado, que no esté capacitado, que esté presentando algún problema, va a repercutir en el resto de la organización de cierta forma. Busca, además, mejorar el clima organizacional, promover el logro de objetivos de una organización. Entre otros elementos están en el que se desempeña un psicólogo organizacional, es que trabaja en los recursos humanos de la empresa, clubes deportivos, aplicando psicología del deporte, fuerzas armadas y policiales, ¿no? De alguna forma. Ok, esta parte es muy importante. Nosotros habíamos dicho que para que las ciencias sean consideradas como reales, como verdaderas, deben tener un método, ¿sí? El método es lo que le permite al científico, al investigador, y en este caso psicólogo, llegar a una verdadera conclusión. Porque no basta, Paola, con observar el problema, no basta con diagnosticarlo. Tú tienes que, luego de que ya has establecido un diagnóstico, tienes que, digamos, observar y en función de eso establecer un método que te permita solventar ese problema, esa inquietud, esa situación irregular o ambigua, ¿sí? Y para eso, el psicólogo utiliza varios métodos, ¿sí? Y cualquier investigador en general dentro de las ciencias sociales. Está el método observacional, que esto es algo que no habíamos visto o que no habíamos profundizado. El método experimental y el método correlacional. Profesor, eso se ve muy complejo. No, es más sencillo de lo que creemos. Ya vas a ver que es muy sencillo. El objetivo del método es describir paso a paso los fines que involucra cada método científico, determinar en qué casos se aplicarán dichos métodos. Entonces, Paola, ¿qué es un método? ¿Recuerdas? Habíamos dicho en la clase pasada que es un método. Un método es un conjunto de pasos que realizamos para alcanzar un fin o meta. Ok, y en tus palabras, ¿qué sería? Con tus propias palabras. Un método sería Te escuchamos. No te preocupes por el ruido. un método Ujú. sería, por ejemplo, un, un procedimiento que se sigue para poder conseguir, tal vez, para poder conseguir algo, ¿no? Ujú. Exactamente, muy bien. O Por un ejemplo, tú, resultado, o un fin exactamente, determinado. exactamente. Entonces, ¿qué ocurre en la psicología? Supongamos que tú tienes un paciente, ¿no? Y tú lo describes, ya tienes un diagnóstico de esa persona. Y, bueno, tú inicias con una entrevista, ¿no? Empiezas hablando con esa persona, pero ¿qué ocurre? Esa persona no quiere hablar, Paola, esa persona se muestra cerrada o cerrado, está inmutable, ¿no? Nada de lo que ningún estímulo hace que genere una reacción en él, ¿sí? Él está cerrado, pero él necesita ayuda. Ya. Ese método de la conversación no funcionó. ¿Qué harías tú para que esa persona hable contigo y descubrir qué es lo que realmente le pasa? ¿Qué método utilizaría si ese primer método no funcionó? Bueno, sería inspirarle tal vez, inspirarle confianza a la persona para que así se pueda, eh, así me pueda ganar su confianza y me pueda tal vez decir lo que le pasa, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es la mejor definición del método.
Paola, iniciaste con un método, la persona no quiso hablar, ¿y qué ya tienes que hacer tú? Bueno, cambiar el método, ¿sí? Ujú, Eso es un método, y los métodos son ese conjunto de pasos que tú describes que te llevan a un fin, pero ¿qué ocurre? Que no todos los métodos son iguales y no todos los métodos funcionan para algo, para un objetivo igual, ¿sí? ujú. Entonces, como vemos en ese caso, tú tuviste que hacer un cambio porque ya sabías que el método que yo te recomendé de hablar con él, de hacer una entrevista, no funcionó. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, buscar otra forma a través de dibujos, a través de un cuento, a través de una leyenda, a través de, no sé, mímica, ¿sí? Terapia de grupo, hacer que esa persona empiece a hablar. Ese es el método, ¿sí? Llevado a la práctica. Cambiar y modificar los métodos para yo poder lograr ese objetivo. Entonces, dentro del campo de las ciencias, y en el caso que nos ocupa de la psicología, un método científico es un conjunto de pasos que se deben seguir de forma rigurosa y ordenada para cumplir con alguno o varios de los fines científicos, los cuales son describir, explicar, predecir, modificar y aplicar. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras que tú estás conversando con esa persona, que en un principio no quería hablar contigo, ya tú empiezas a describir cuáles son sus rasgos, ¿sí? Una persona tímida, una persona introvertida, empiezas a explicar, ¿no? Una vez que ya tú logras esa conexión y tú tienes un conocimiento previo, empiezas a investigar, a consultar a otros autores, otros psicólogos, otros estudiosos del área de la psicología y empiezas a encontrar teorías, ¿sí? Teorías cognitivas, la teoría gestal, puedes encontrar la teoría evolutiva, ¿sí? Puedes encontrar a un autor, ¿sí? Si por ejemplo el personaje tiene problemas y quiere suicidarse, por ejemplo, o ha tenido una tendencia al suicidio, bueno, puedes buscar un manual que habla sobre el suicidio, ¿sí? Que el autor es Durkheim, por ejemplo, Emily Durkheim, que hizo toda una tesis sobre el suicidio y por qué ocurre el suicidio. Entonces ya tú empiezas a describir al personaje, buscas teoría, documentación, estudias, porque no todo lo vas a saber, y si lo sabes, bueno, ya puedes aplicar un método. ¿Para qué? Para modificar ese comportamiento de esa persona, ¿sí? Para darle una solución. ¿Se entiende hasta este punto? Sí, sí se entiende. Excelente, muy bien, Paola. Ok, entonces, en primer lugar, tenemos que el método tiene un método observacional, ¿no? Que implica Ujú. seguir atentamente. Te había mencionado que el psicólogo debe ser un observador nato, ¿sí? Entonces hay que seguir, digamos, minuciosamente. Nos quedan 10 minutos, pero luego, si no hemos terminado, entras con el mismo enlace, ¿de acuerdo? Ujú, ya. Ok, entonces te había mencionado que el psicólogo tiene que ser una persona extremadamente observadora. Debe tener ese sentido muy afinado, ¿sí? Y luego que ese método, que es la observación, el método observacional, estamos en el primer método, empezamos a registrar, porque un psicólogo, un sociólogo, un filósofo sin escribir no es ni psicólogo, ni filósofo, ni sociólogo, nada, ¿sí? Todo Ujú, observador tiene que ser un excelente escritor, ¿sí? Tiene que registrar todo lo que tú ves, ¿sí? Todo lo que observas, ujú. toda la actividad de esa persona, ¿sí? Entonces, como tarea, vamos a hacer un ejercicio observacional que ya te voy a dar las pautas de la tarea, ¿sí? Eh, ¿Qué involucra la observación? El seguimiento atento y detallado de hechos, procesos, acciones, etc. ¿Sí? La finalidad es describir para luego encontrar una relación entre lo que observas y lo que de cierta forma está generando un proceso en esa persona para luego modificar ese comportamiento, esa actitud. Ok, tenemos varios tipos de observación, ¿sí? Eh, tenemos el objeto de observación. Dentro del acto de observar encontramos el objeto de observación, que es el propio de la actividad psicológica, ¿sí? De la mente, o el proceso conductual. Eh, en este cuadro entonces encontramos la parte de introspección y extrospección.
La introspección es la parte interna, ¿sí? Muy parecido a lo que hablamos hoy en el área de oratoria, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué se observa? Ahí lo que se observa es dentro de su acción actitudinal, dentro de su comportamiento, dentro de la forma de hablar, sus rasgos, sus acciones, yo puedo entender cómo es su visión, cómo entiende él o ella la vida, qué siente, qué piensa, ¿sí? Yo puedo hacerte una pregunta a ti, por ejemplo, Paola, ¿qué piensas tú sobre la vida? ¿Qué es la vida para ti, Paola? Dime, respóndeme esa pregunta, ¿qué es la vida para ti? Si yo te hago La esa vida. pregunta, ¿qué es la vida? mm, bueno, para mí es mm, Es mm, complejo, bueno, ¿no? Porque muchas veces, claro, uno se ríe y lo ve así como raro. ¿Por qué? Porque realmente a veces no, nos pensamos a saber qué, a pensar qué es la vida realmente, ¿sí? Nosotros vivimos, pero en algún momento nos hemos detenido a pensar, ¿estoy viviendo? ¿Lo que estoy haciendo es una vida o no? ¿O solamente estoy repitiendo lo que hacen las demás personas, como si fuese un borrego, como si fuese una oveja, ¿sí? ¿O realmente me siento bien con mi vida? Sé que vivir es respirar, es sentir. Son preguntas complejas, pero al tú hacerle esa pregunta a alguien más, ¿sí? O ujú. hacértela a ti, vas a encontrar muchas respuestas de lo que eres, de lo que puedes llegar a ser, cuáles son tus miedos, cuáles son tus temores, cuáles son tus carencias, qué educación tienes tú. Así puedes llegar también a comprender la parte introspectiva de una persona, ¿sí? Porque si una persona te dice, no, para mí la vida no es nada, para mí la vida es una basura, yo no quiero vivir más, ya te da a entender que esa persona tiene un principio, ¿sí? De, digamos, introspectivo de rechazo hacia sí mismo, ¿sí? Una conducta arbitraria y sistemáticamente baja en cuanto a su condición de autoestima, ¿sí? Una persona que directa o indirectamente se está haciendo daño con ese tipo de pensamiento, una condición megalómana, ¿no? Entonces, Ujú. eso te permite a ti describir y observar qué es lo que sucede. Y si a eso también lo acompañamos con una introspección, como sale acá en el cuadrito, es los rasgos característicos físicos, kinestésicos que tiene esa persona. La forma de caminar, cómo viste, si esa persona está limpia, si esa persona tiene las uñas cortas, si está peinado, si huele bien, si huele mal. Eso te da a ti un indicio de cómo es su vida, qué es lo que está pasando en su cabeza, cómo está llevando su vida y cómo lo llevas a cabo a través de la observación, ¿sí? Entonces, es un proceso donde nosotros hacemos una conexión con el paciente de forma interna y externa. Ok, ahora vamos con el método experimental. ¿Sí? Él es un método muy riguroso dentro de la psicología. Es decir, que a diferencia del método observacional, que radica simple y llanamente en observar para luego de establecer un diagnóstico, en el método experimental, que es este que nos ocupa en esta lámina, aquí hay una intervención. Ya no solamente es observar lo que sucede a través de la observación introspectiva y extrospectiva, ¿sí? De ese paciente o de esa persona o ese conjunto de personas que estoy observando, sino que en este método ya hay un experimento que es diferente a observar. Observar es ver, ¿sí? Esa acción, ese verbo, pero la experimentación o la parte de experimentar como verbo y como sustantivo tiene tras de sí la acción de intervenir, de buscar una relación de causa y efecto. ¿Qué hay detrás de que un paciente quiera suicidarse? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre su apariencia y la forma introspectiva en que piensa? ¿Sí? ¿Cómo puedo explicar eso? ¿Cuál es mi finalidad? Buscar una solución, es decir, tengo que experimentar, buscar la raíz del problema. Y para eso yo voy a establecer unas preguntas una vez que ya observé,
voy a establecer preguntas en ese problema para luego establecer una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis, profesor? Una hipótesis es un supuesto, ¿sí? Por ejemplo, si yo dejo un gatito en mi habitación, un gatito por una semana, por 3 semanas, cuando abra la puerta, ¿cómo va a estar ese gatito? ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo me ¿Vivo dices o muerto? el Si yo me, ejemplo? si yo meto un gatito a mi habitación, Ya. ¿sí? Por 2, 3 semanas, sin comida, sin agua, ¿cómo va a estar ese gato? Eh, todo flaquito, supongo. Todo flaquito o quizás muerto. Esos son Muerto. variables. Eso que dice aquí, Claro. aplicación de la variable dependiente e independiente, esos son criterios, ¿sí? Entonces, Ujú. una variable es, ¿estará vivo el gatito? ¿Sí o no? ¿Estará No. flaquito? ¿Sí o no? ¿Habrá muerto? ¿Habrá buscado una forma de alimentarse? ¿Sí? Ujú. Esas son variables que surgen a través de la observación y a través de la formulación de hipótesis. Entonces, una Ujú. hipótesis es un supuesto, ¿sí? Por ejemplo, ¿será que en el 2050 estaremos vivos aún? ¿Sí o no? ¿Será que la población encontrará la fórmula para llegar a una edad tan avanzada? ¿Sí? ¿O seguiremos envejeciendo y seguiremos contaminando el planeta hasta que las condiciones de vida sean paupérrimas, tristes y lamentables, y estemos todos condenados a la muerte, al fracaso? Entonces, esa es una hipótesis. ¿Será que, no sé, el año que viene todos tendremos la cura o todos ya nadie padecerá de COVID? ¿Sí? Esa es otra hipótesis. Entonces, aplico variables, que es eso que está bajito de hipótesis. Las variables son indicadores o criterios que me van a permitir a mí comprender el fenómeno y poder establecer una solución, una, una posición firme para solventar ese problema a través de un método que ya previamente he investigado. Y finalmente voy a encontrar la evaluación de esos resultados. ¿Funcionó o no funcionó el método? ¿Funcionó o no funcionó mi variable? ¿La observación estuvo correcta? ¿Fue una hipótesis acertada? ¿Sí? Ya queda un minuto. Recuerda, al caerse el Zoom, entras con el mismo enlace, ¿de acuerdo? Ujú. Ok. Ok, entonces entras en un minutito. Vamos a esperar que se caiga para no perder la idea. Y comenzamos con esta lámina.